«Sin mí no comes, sin mí no comes», gritó sin saber que el pobre mecánico tenía más dinero que ella. El Mercedes-Benz, clase S negro de Sofía Rentería, se detuvo en seco en medio de Avenida Insurgentes, justo frente a la colonia Roma Norte. El motor, que momentos antes ronroneaba con la perfección característica de los autos alemanes de alta gama, ahora emitía un sonido metálico preocupante, seguido de una columna de vapor que comenzó a escapar del cofre. Sofía golpeó el volante con frustración, sus uñas perfectamente arregladas en color rojo intenso, haciendo un ruido seco contra el cuero. A sus 32 años, era la directora de marketing de una de las agencias publicitarias más prestigiosas de Ciudad de México, acostumbrada a que todo funcionara exactamente como ella ordenaba. Los bocinazos comenzaron inmediatamente. Era hora pico en una de las avenidas más transitadas de la capital y su auto había quedado bloqueando el carril izquierdo. Sofía activó las luces intermitentes con manos temblorosas, no de miedo, sino de indignación pura. ¿Cómo se atrevía su auto de 800,000 pesos a fallarle justamente cuando tenía una reunión crucial con un cliente japonés en 30 minutos? Intentó encenderlo nuevamente, pero el motor solo emitió un quejido lastimero antes de rendirse completamente. Tomó su iPhone del portavasos y llamó a su asistente personal. «Necesito una grúa ahora mismo. No me importa cuánto cueste». Su voz era autoritaria, acostumbrada a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos. Mientras esperaba la respuesta, observó por el espejo retrovisor el caos vehicular que estaba causando. Los conductores la maldecían mientras intentaban esquivar su Mercedes inmóvil. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años en una camioneta pick-up desgastada, se detuvo momentáneamente a su lado. «Oye, güera, ¿vas a moverte o qué? Algunos sí tenemos que trabajar». La respuesta de su asistente la sacó de su trance de furia. La grúa tardaría al menos 45 minutos en llegar debido al tráfico. 45 minutos que no tenía. Sofía miró a su alrededor desesperada y entonces lo vio. Un pequeño taller mecánico a media cuadra, escondido entre un puesto de tacos y una tintorería. El letrero pintado a mano decía: «Taller Mecánico El Güero, especialistas en importados». La pintura estaba descarapelada y el lugar parecía haber visto mejores días, pero era su única opción inmediata. Con el poco conocimiento automotriz que tenía, logró arrancar el auto lo suficiente para conducirlo lentamente hasta la entrada del taller, dejando un rastro de vapor a su paso. El Mercedes tosió y se estremeció antes de detenerse definitivamente frente a dos enormes puertas metálicas entreabiertas. Sofía salió del auto, ajustándose su traje Chanel color crema y sus tacones Louboutin. El contraste entre su elegancia impecable y el entorno humilde no podría haber sido más evidente. El interior del taller era exactamente lo que había imaginado: oscuro, sucio, con el olor penetrante de aceite quemado y gasolina. Había varios autos en diferentes estados de reparación, desde un Tsuru viejo hasta un BMW que había visto mejores días. Las herramientas colgaban de las paredes en un orden que solo tenía sentido para quien trabajaba ahí. El piso de cemento estaba manchado con décadas de aceite y grasa. Sofía arrugó la nariz instintivamente, sintiendo que su ropa cara estaba siendo contaminada solo por estar en ese lugar. «Buenas tardes. ¿Hay alguien?» Su voz sonó más estridente de lo que pretendía, el tono de alguien acostumbrado a llamar la atención inmediatamente. Un ruido metálico provino de debajo de un Jetta elevado en el fondo del taller. Momentos después, emergió un hombre en sus veintitantos, deslizándose sobre una pequeña plataforma con ruedas. Se puso de pie con un movimiento fluido, limpiándose las manos en un trapo que probablemente había estado más limpio en algún momento de su vida.
Roberto Mendoza tenía 28 años, aunque su cara angulosa y seria lo hacía parecer un poco mayor. Su overol azul oscuro estaba cubierto de manchas de aceite y grasa, y sus manos mostraban las callosidades y cicatrices pequeñas de alguien que trabajaba con metales y herramientas afiladas todos los días. Su cabello negro estaba húmedo de sudor y tenía una mancha de grasa en la mejilla derecha. Pero sus ojos cafés eran claros e inteligentes, observando a Sofía con una mezcla de curiosidad profesional y algo que ella interpretó erróneamente como intimidación ante su presencia. «Buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?» Su voz era tranquila, educada, con un acento chilango auténtico que Sofía asociaba automáticamente con gente de estratos sociales inferiores. Roberto se acercó, secándose las manos, pero manteniendo una distancia respetuosa. Había aprendido hacía tiempo que clientes como ella preferían el espacio personal amplio. Sofía señaló su Mercedes con un gesto dramático. «Mi auto se descompuso. Necesito que lo arregles ahora mismo. Tengo una reunión en...» Miró su Rolex. 25 minutos en Polanco. No tengo tiempo que perder. Roberto caminó hacia el Mercedes, y Sofía notó inmediatamente cómo su expresión cambiaba ligeramente al ver el modelo. Era un S560, uno de los sedanes más lujosos y complejos del mercado. Se agachó para observar el vapor que aún escapaba, y luego pidió permiso con un gesto para abrir el cofre. Sofía le lanzó las llaves con impaciencia, y él las atrapó con facilidad antes de abrir el capó. El motor era una obra de ingeniería alemana, un V8 biturbo de 4 litros. Roberto se inclinó sobre él con la familiaridad de alguien que había visto estos motores antes, mucho más de lo que Sofía hubiera imaginado en un taller tan modesto. Sus manos se movieron con precisión, verificando niveles, conexiones, sensores. Después de unos minutos de inspección silenciosa, se enderezó y se limpió las manos nuevamente. «Señorita, su auto tiene un problema serio en el sistema de refrigeración. Parece que la bomba de agua falló y eso causó un sobrecalentamiento. El termostato también está dañado. No es algo que pueda arreglarse en media hora. Necesito al menos 2 o 3 horas para conseguir las refacciones y hacer el trabajo correctamente. Además, tendría que verificar que el sobrecalentamiento no haya causado daños al motor. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. 2 o 3 horas. La voz de Sofía subió una octava, llenando el taller con su indignación. ¿Me estás diciendo que no puedes arreglar un simple problema de refrigeración en media hora? ¿Para qué tienes este taller entonces? Su rostro se había ruborizado y sus manos gesticulaban agresivamente. ¿Sabes cuánto cuesta este auto? ¿Sabes quién soy yo? Roberto mantuvo la compostura, algo que había perfeccionado después de años lidiando con clientes difíciles. Señorita, entiendo su urgencia, pero un Mercedes S-Class no es cualquier auto. El sistema de refrigeración es complejo y si lo apresuramos, podría causar daños permanentes al motor, lo que le costaría mucho más. No me vengas con excusas. Sofía lo interrumpió, acercándose a él con un dedo acusador. Tú y todos los de tu clase siempre tienen excusas para no trabajar eficientemente. Probablemente quieres cobrarme más, ¿verdad? Viste mi auto y pensaste, aquí viene una idiota con dinero que puedo exprimir. La acusación era tan injusta que Roberto sintió un destello de enojo que rápidamente controló. Había escuchado cosas similares antes, pero nunca con tanta veneno. No es así, señorita. Solo estoy siendo honesto sobre el tiempo que requiere un trabajo bien hecho. Si gusta, puede llevar su auto a otro lugar. ¿A otro lugar? Sofía soltó una risa amarga. Estás en medio de insurgentes en hora pico. Mi auto apenas llegó aquí. ¿Crees que tengo opciones?
Pero claro, seguro eso ya lo pensaste. Me tienes atrapada aquí con este taller de mala muerte. Miró alrededor con desprecio evidente, haciendo gestos hacia las paredes manchadas y las herramientas viejas. Roberto respiró profundamente. Señorita, si quiere que su auto quede bien, necesito tiempo. Puedo llamarle un Uber o un taxi para que llegue a su reunión. Un Uber, un taxi. La voz de Sofía se volvió histérica. ¿Sabes qué imagen proyecto? ¿Sabes con quién me voy a reunir? Son ejecutivos japoneses que esperan que llegue en mi propio auto, no en un taxi como... Se detuvo antes de completar la frase, pero la implicación era clara. En ese momento, otro empleado del taller entró, un joven de unos 20 años llamado Chui, aprendiz de Roberto. Había ido a comprar refacciones para otro auto y traía una bolsa con partes. «Güero, ya llegué con las...». Se detuvo al ver la escena tensa entre Roberto y la mujer elegante. Sofía lo miró de arriba a abajo con desdén. El chico vestía jeans desgastados y una playera manchada, con tenis baratos. «Ah, perfecto. Seguro él es tu técnico especializado. 2 inútiles por el precio de uno». Su risa era cruel. «Apuesto a que ninguno de ustedes dos terminó ni la secundaria. Probablemente solo saben cambiar llantas y aceite, y aquí están, pretendiendo poder trabajar en un auto de lujo». Chui miró a Roberto con confusión y un poco de enojo, pero el mecánico mayor le hizo una señal discreta para que se quedara callado y se fuera al fondo del taller. El aprendiz obedeció, pero no sin antes lanzar una mirada de solidaridad hacia su jefe. «Señorita», la voz de Roberto se había enfriado considerablemente. «Le pido que por favor baje el tono. Puedo ayudarla con su auto o puede irse, pero no voy a tolerar que insulte a mi equipo». «¿Que baje el tono?». Sofía se rió con incredulidad. «¿Me estás dando órdenes? Tú, un mecánico mugroso que probablemente gana en un mes lo que yo gasto en una cena, ¿me estás diciendo qué hacer?». Se acercó más, invadiendo su espacio personal de forma agresiva. «Déjame explicarte algo, porque claramente no entiendes cómo funciona el mundo. Yo soy el tipo de persona que mantiene lugares como este funcionando. Sin gente como yo, tú no comes. ¿Entiendes? Sin mí y sin mis clientes, este taller de porquería ni siquiera existiría». Un pequeño grupo se había comenzado a formar en la entrada del taller. Algunos transeúntes y clientes del puesto de tacos de al lado se habían acercado al escuchar los gritos. Sofía estaba tan consumida por su rabia que ni siquiera los notó, o si lo hizo, no le importó. De hecho, tener una audiencia pareció envalentonarla aún más. «Mira tu taller», continuó con voz estridente, señalando dramáticamente alrededor. «Mira este lugar asqueroso. Mira tus manos sucias, tu ropa barata, tu vida patética. Probablemente vives en un cuartito de vecindad con tu familia numerosa, tomando pulque los fines de semana y viendo fútbol en una tele de segunda mano». Su descripción era deliberadamente ofensiva, diseñada para humillar de la forma más profunda posible. «Y ahora te atreves a decirme que no puedes arreglar mi auto rápidamente. La verdad es que probablemente ni siquiera sabes cómo, pero eres demasiado orgulloso para admitirlo». Roberto sintió cómo la sangre le subía a la cara, pero se mantuvo firme, con las manos a los lados, negándose a darle la satisfacción de verlo perder el control. «Ya terminé, señorita. Por favor, tome sus llaves y vaya a otro lado. No voy a trabajar en su auto». «¿Qué dijiste?». Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Nadie le decía que no. Nadie. «¿Me estás corriendo? ¿A mí? ¿Sabes cuánto dinero estás rechazando, idiota?». «No me importa», Roberto respondió con una calma que solo aumentó la furia de ella. «Hay clientes que no valen la pena, sin importar cuánto paguen». Eso fue la gota que derramó el vaso.
Sofía prácticamente gritó su siguiente frase, asegurándose de que todos los presentes la escucharan. «Sin mí no comes. ¿Me oyes? Sin gente como yo, tú y toda tu familia de muertos de hambre no comen. Eres un mediocre que va a morir en este taller de mierda, arreglando autos viejos de gente que tampoco vale nada. Eres una vergüenza, un fracasado, y me das lástima». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ruidos del tráfico de insurgentes parecieron desvanecerse. Los espectadores miraban con los ojos muy abiertos, algunos filmando con sus celulares. Chuy había regresado del fondo del taller y miraba la escena con la boca abierta. Roberto permaneció completamente inmóvil. Su rostro, una máscara inexpresiva, pero sus ojos mostraban un dolor profundo que ni siquiera él podía ocultar completamente. Sofía agarró sus llaves de la mano de Roberto con un movimiento brusco, girando sobre sus tacones caros. «Voy a llamar a una grúa profesional, y puedes estar seguro de que voy a decirle a todo el mundo en mi círculo social lo incompetente que eres. Voy a arruinar este tugurio». Caminó hacia su Mercedes, marcando furiosamente en su teléfono, sus manos temblando de rabia pura. Logró arrancar el auto lo suficiente para sacarlo del taller, aunque el motor protestó violentamente y el vapor se intensificó. Lo estacionó en la banqueta a unos 20 metros del taller y se sentó adentro, esperando la grúa que acababa de llamar a un precio exorbitante para que viniera lo más rápido posible. Desde su posición, podía ver perfectamente la entrada del taller El Güero. Mientras esperaba, su teléfono sonó. Era su asistente informándole que la reunión había sido cancelada por el cliente japonés, quien había tenido que tomar un vuelo de emergencia de regreso a Tokio. El universo parecía burlarse de ella. Toda esa escena, toda esa humillación que había infligido, había sido por una reunión que ya no existía. Pero Sofía no era el tipo de persona que reflexionaba sobre sus acciones. En su mente, el mecánico había sido insolente y merecía cada palabra que le había dicho. Gente como él necesitaba que le recordaran su lugar en el mundo. Ella había trabajado duro para llegar donde estaba y no iba a permitir que un mecánico mugroso la hiciera sentir mal por defender sus estándares. La grúa llegó 45 minutos después. Sofía dio instrucciones para que llevaran su Mercedes a la agencia oficial de Mercedes-Benz en Santa Fe, sin importar el costo. Mientras el auto era cargado en la plataforma, notó algo extraño. Del fondo del taller El Güero, desde una entrada lateral que no había visto antes, salió un auto que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Era un Porsche 911 GT3 RS en color naranja lava, una edición limitadísima que Sofía reconoció inmediatamente porque había intentado comprar uno hacía un año, y le habían dicho que la lista de espera era de más de 2 años. El auto valía fácilmente 3 millones de pesos, quizás más en el mercado secundario. Y quien lo conducía, manejándolo con la familiaridad de alguien que lo hacía todos los días, era Roberto, el mecánico mugroso que ella acababa de humillar. Roberto había cambiado su overol por jeans limpios y una playera negra simple, pero era inconfundiblemente él. Chuy salió corriendo detrás, gritándole algo que Sofía no pudo escuchar sobre dejar cerradas las puertas del taller. Roberto asintió, despidiéndose con la mano, y luego el Porsche rugió con ese sonido característico de motor de alta performance, alejándose por insurgentes con una velocidad y confianza que solo alguien muy familiarizado con autos deportivos poseía. Sofía se quedó paralizada, observando cómo el auto naranja desaparecía en el tráfico. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible? Un mecánico con un Porsche GT3 RS. Tenía que haber una explicación. Quizás era de un cliente, quizás solo lo estaba moviendo, quizás era robado.
Cualquier explicación era más aceptable que la verdad obvia, que había juzgado completamente mal a ese hombre. El conductor de la grúa le pidió que firmara los papeles. Sofía garabateó su nombre mecánicamente, su mente aún procesando. Le dio una propina generosa al conductor, más por costumbre que por gratitud, y luego pidió un Uber de regreso a su departamento en Polanco. Durante todo el trayecto de 40 minutos, no pudo dejar de pensar en ese Porsche naranja. Una vez en su departamento, un loft de lujo con vista panorámica del bosque de Chapultepec, que le había costado 5 millones de pesos, Sofía hizo algo que normalmente no haría. Buscó información, abrió su laptop y comenzó a investigar Taller El Güero Roma Norte. Los resultados la sorprendieron. El taller tenía una página web sorprendentemente profesional con un dominio propio. Las fotos mostraban el mismo lugar humilde que ella había visitado, pero las reseñas en Google eran extraordinarias. 4.9 estrellas de 5, con más de 300 opiniones. Clientes hablaban de el mejor mecánico para autos europeos en CDMX, honestidad excepcional, conocimiento técnico superior. Había fotos de clientes con sus Porsches, Mercedes, BMWs y Audis, todos con comentarios brillantes sobre el trabajo de Roberto Mendoza. Sofía profundizó más. Encontró un artículo de una revista automotriz especializada de hacía 2 años, titulado Los mecánicos secretos de los coleccionistas, Roberto Mendoza y su taller modesto que trabaja con autos millonarios. El artículo describía cómo Roberto, graduado con honores de Ingeniería Mecánica Automotriz del IPN, había rechazado ofertas de trabajo en Alemania y Japón para quedarse en México y abrir su propio taller en el barrio donde creció. El artículo continuaba explicando que Roberto era uno de los pocos mecánicos en México certificado directamente por Porsche, Mercedes y BMW para trabajar en modelos de alta performance. Había tomado cursos especializados en Alemania, pagados de su propio bolsillo, y era conocido en círculos de coleccionistas por su habilidad casi sobrenatural para diagnosticar problemas complejos que otros mecánicos pasaban por alto. Su taller modesto era deliberado. Mantenía los costos bajos para poder ofrecer servicios honestos tanto a clientes con autos de lujo como a vecinos con autos más modestos. Sofía sintió cómo su estómago se retorcía. Siguió leyendo. Roberto Mendoza, de 28 años, había crecido en la colonia obrera con su madre soltera, quien limpiaba casas para mantenerlos. Desde niño había mostrado un talento excepcional para entender cómo funcionaban las cosas. A los 15 años ya estaba trabajando en talleres después de la escuela, ahorrando cada peso. Había estudiado con beca completa en el IPN, graduándose como el mejor de su generación. El artículo mencionaba su colección personal de autos, además del Porsche GT3 RS. Poseía un Mercedes AMG GT-R, un BMW M4 Competition y un Nissan GT-R R35 modificado que él mismo había preparado. Todos comprados con su propio dinero, ganado a lo largo de años de trabajo excepcional que le había creado una base de clientes leales dispuestos a pagar precios premium por su expertise. Había fotos en el artículo. Una mostraba a Roberto en traje, dando una conferencia en un evento automotriz sobre el futuro de la mecánica especializada en México. Otra lo mostraba trabajando en un Ferrari 458, en lo que parecía ser un taller mucho más grande y sofisticado que el Güero. La leyenda decía: Mendoza, en el taller privado de un coleccionista en Bosques de las Lomas, donde mantiene una colección valuada en más de 50 millones de pesos. Sofía cerró la laptop, sintiéndose mareada. Se sirvió una copa grande de vino blanco y caminó hacia el ventanal de piso a techo que daba al bosque. La ciudad se extendía frente a ella, millones de luces parpadeando en el crepúsculo.
Generalmente, esta vista la llenaba de satisfacción, una confirmación visual de su éxito. Pero ahora solo sentía un vacío creciente en el estómago. Había humillado públicamente a alguien que resultaba ser no solo más exitoso técnicamente de lo que ella había asumido, sino posiblemente más rico que ella misma. El Porsche GT3 RS solo era un carro que muy pocos podían comprar, incluso con dinero, porque Porsche seleccionaba cuidadosamente a quién vendían esas ediciones limitadas. Roberto Mendoza no solo tenía el dinero, tenía el prestigio en el mundo automotriz para que Porsche le vendiera uno. Pero más allá del dinero, lo que realmente perturbaba a Sofía era otra cosa. Había atacado a ese hombre en su humanidad básica, cuestionando su inteligencia, su educación, su valor como persona. Y cada una de esas suposiciones había estado completamente equivocada. Él era más educado que ella. Sofía había estudiado mercadotecnia en una universidad privada con calificaciones mediocres. Él había trabajado más duro que ella. Sofía había conseguido su puesto parcialmente por conexiones familiares. Y él había sido infinitamente más digno en cómo manejó su agresión. El teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de su mejor amiga Daniela. Vi tu video. Estás en todas las redes sociales. ¿Qué pasó? El corazón de Sofía se hundió. Abrió Twitter y buscó las tendencias locales de Ciudad de México. Ahí estaba. Sin Maino Coms era trending topic con más de 20,000 tweets. Los videos de su explosión en el taller habían sido subidos por múltiples espectadores desde diferentes ángulos. El clip de ella gritando «Sin mí no comes» se había vuelto viral, con cientos de miles de reproducciones. Pero lo que era peor, alguien había identificado tanto a ella como a Roberto. Los comentarios eran devastadores. Esta es Sofía Rentería, directora de marketing de Impulsa Creativa, humillando al ingeniero Roberto Mendoza, uno de los mejores mecánicos especializados de México y dueño de una colección de autos deportivos que ella solo sueña con tener. Sin Maino Coms Karma. Roberto Mendoza, el mecánico que esta fresa insultó, tiene certificaciones de Porsche, BMW y Mercedes. Probablemente gana más que ella y definitivamente tiene más clase. Sin Maino Coms. Imagina ser tan clasista que insultas a alguien por su trabajo honesto y luego descubres que tiene un Porsche GT3 RS de 3 millones de pesos. Sin Maino Coms, Sofía Rentería. Había memes, GIFs, capturas de pantalla. Alguien había encontrado el perfil de Instagram de Sofía y estaba comparando sus fotos, presumiendo su Mercedes, con fotos del Porsche de Roberto. Su Mercedes, 800K, el Porsche de él, 3M. Pero él es el pobre, sin Maino Coms. Peor aún, ya había llegado a las oficinas de su trabajo. Su jefe le había enviado un mensaje formal. Sofía, necesitamos hablar mañana a primera hora sobre el incidente viral. Esto afecta la imagen de la empresa. Varios clientes ya han expresado preocupación. Sofía se dejó caer en su sofá de diseñador italiano, el vino temblando en su mano. ¿Cómo había llegado a esto? Esta mañana era una ejecutiva exitosa en camino a una reunión importante. Ahora era el hazmerreír de Internet y posiblemente estaba en peligro de perder su trabajo. Y todo porque no pudo controlar su temperamento y sus prejuicios contra alguien que resultó ser extraordinario. Los días siguientes fueron un infierno para Sofía. La reunión con su jefe había resultado en una suspensión de 2 semanas sin goce de sueldo, mientras reevaluaban su posición en la empresa. 3 clientes importantes habían solicitado que ella fuera removida de sus cuentas, citando que no querían estar asociados con alguien que demostraba tales actitudes clasistas. El video había acumulado millones de reproducciones y nuevos detalles sobre Roberto Mendoza seguían emergiendo, cada uno haciendo que Sofía se viera peor.
Resultó que Roberto no solo era un mecánico excepcional, también dedicaba sus tardes de sábado a dar clases gratuitas de mecánica básica a jóvenes de escasos recursos en un centro comunitario de la colonia obrera. Había creado un programa de becas que pagaba certificaciones técnicas para 10 estudiantes al año. Donaba regularmente a comedores comunitarios y había financiado la reparación del techo de la escuela primaria, donde su madre había trabajado como cocinera antes de jubilarse. Cada nuevo detalle era un puñetazo al ego de Sofía. Este hombre, al que ella había llamado fracasado, estaba haciendo más por su comunidad que ella había hecho en toda su vida. Este hombre, al que había acusado de ser un muerto de hambre, estaba usando su riqueza para ayudar a otros, mientras ella la usaba para comprar zapatos de 5,000 pesos. Sofía intentó hacer control de daños. Publicó una disculpa en sus redes sociales. Lamento profundamente mi comportamiento. Estaba estresada y no representa quién soy realmente. Pero la respuesta fue brutal. Los comentarios la acusaban de solo disculparse porque había sido expuesta, de ofrecer una disculpa sin sustancia, de no entender realmente por qué su comportamiento había sido tan incorrecto. Una noche, una semana después del incidente, Sofía se encontró manejando un auto rentado. Su Mercedes aún estaba en reparación en la agencia, con un costo que había resultado ser el doble de lo que Roberto probablemente habría cobrado, de regreso por Insurgentes. Sin pensarlo conscientemente, se detuvo frente al taller El Güero. Eran casi las 8 de la noche, pero las luces seguían encendidas. A través de las puertas abiertas podía ver a Roberto trabajando en un Audi R8, con Chuy pasándole herramientas. Había algo meditativo en cómo trabajaba, cada movimiento preciso y deliberado. Sofía se quedó en su auto, observando, reuniendo el coraje para entrar. Finalmente, después de 20 minutos, salió del auto y caminó hacia la entrada. Chuy la vio primero, y su expresión amigable se endureció inmediatamente. Le dijo algo a Roberto, quien miró hacia arriba desde el motor del Audi. Sus ojos se encontraron, y Sofía vio en ellos no enojo, sino algo más desconcertante: indiferencia. «Señorita Rentería». Roberto se enderezó, limpiándose las manos. Su tono era cortés pero frío, el tono que usarías con un extraño que te está bloqueando el paso. «¿En qué puedo ayudarla?». Sofía se acercó despacio, muy consciente de Chuy observándola con desconfianza. «Yo vine a disculparme, en persona. Lo que dije, lo que hice, fue inexcusable». Roberto esperó en silencio, sin facilitarle las cosas. «Yo no sabía...». Sofía comenzó, pero Roberto la interrumpió gentilmente. «Con todo respeto, señorita, ¿importaría si no tuviera un Porsche? ¿Importaría si realmente viviera en un cuartito de vecindad como usted dijo? Su disculpa es porque resultó que estaba equivocada sobre mi situación económica, o porque finalmente entiende que no tenía derecho a hablarle así a ningún ser humano independientemente de su situación». La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. Sofía abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta. Roberto continuó. «Señorita Rentería, recibo disculpas cuando son genuinas, pero usted necesita entender algo fundamental. El problema no fue que me juzgó mal económicamente. El problema es que creyó que mi valor como persona dependía de cuánto dinero tenía o qué tan refinado era mi trabajo. Usted necesita preguntarse si realmente habría venido aquí si yo fuera exactamente el mecánico pobre que imaginó». Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. «Tienes razón. Yo toda mi vida he medido a las personas por lo que tienen, por su estatus. Es lo que me enseñaron, es el mundo en el que vivo, pero eso no lo hace correcto». Su voz se quebró. «Vi los videos. Leí sobre todo lo que haces por tu comunidad.
Vi cómo te comportaste con dignidad mientras yo te destruía verbalmente. Y me di cuenta de que soy una persona horrible. No es horrible, Roberto dijo con sorprendente gentileza. Es alguien que creció en una burbuja y nunca cuestionó lo que le enseñaron, pero ahora tiene la oportunidad de cambiar eso. ¿Cómo? Sofía preguntó desesperada. ¿Cómo cambio décadas de pensar así? Ni siquiera sé por dónde empezar. Roberto consideró esto por un momento. Luego miró a Chuy. Chuy, todavía necesitamos voluntarios para las clases de mecánica de los sábados. Chuy la miró con incredulidad. Güero, no puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Roberto se volvió hacia Sofía. Señorita Rentería, si realmente quiere cambiar, no necesita darme una disculpa florida. Necesita trabajar en ello. Venimos cada sábado, de 3 a 6 de la tarde al centro comunitario de la colonia obrera. Enseñamos mecánica básica a chavos de secundaria y preparatoria que no tienen recursos. Necesitamos alguien que ayude con la parte administrativa, conseguir donaciones, organizar materiales. No es glamoroso, no le dará likes en Instagram y definitivamente no es cómodo. Pero si aparece, si pone el trabajo, si realmente se ensucia las manos ayudando a estos muchachos, entonces tal vez pueda empezar a entender lo que se perdió todo este tiempo. Sofía lo miró atónita. Estaba ofreciéndole no solo perdón, sino un camino hacia la redención. ¿Por qué? ¿Por qué me darías esa oportunidad después de cómo te traté? Porque mi madre limpiaba casas de gente como usted. Roberto respondió simplemente, y siempre me dijo que la diferencia entre una buena persona y una mala persona no es de dónde vienes o cuánto tienes, sino si estás dispuesto a crecer cuando te muestran que estás equivocado. Usted está aquí. Eso es un comienzo. Sofía sintió las lágrimas corriendo libremente ahora. Estaré ahí el sábado, lo prometo. Los siguientes 2 meses transformaron a Sofía de maneras que nunca imaginó. El primer sábado llegó al centro comunitario en jeans y una blusa simple, sintiendo que estaba disfrazada. Los jóvenes estudiantes la miraron con desconfianza, algunos reconociéndola del video viral. Pero Roberto la presentó sin drama. Esta es Sofía. Va a ayudarnos con la organización. Denle una oportunidad. Las primeras semanas fueron humillantes. Sofía no sabía nada de mecánica, no sabía cómo hablar con los muchachos sin sonar condescendiente, no sabía cómo funcionar en un ambiente donde su dinero y estatus no significaban nada. Se equivocó constantemente, ordenó las herramientas incorrectamente, usó los términos equivocados, se frustró cuando las cosas no funcionaban a su ritmo. Pero siguió apareciendo, cada sábado, sin falta. Empezó a aprender no solo sobre carburadores y sistemas eléctricos, sino sobre las vidas de estos jóvenes. Conoció a Kevin, de 16 años, quien caminaba 2 horas desde Iztapalapa para asistir porque soñaba con abrir su propio taller. Conoció a María, una de las pocas chicas en el programa quien enfrentaba burlas constantes, pero tenía un talento natural que impresionaba incluso a Roberto. Sofía usó sus habilidades de marketing para conseguir donaciones de empresas. Organizó un evento de recaudación de fondos que generó suficiente dinero para comprar herramientas nuevas para el programa. Pero más importante, empezó a escuchar. Escuchó las historias de estos jóvenes, sus luchas, sus sueños, sus miedos, y en cada historia vio reflejado su propio privilegio ciego. Un sábado, 3 meses después de su primer día, Roberto la llamó aparte. «Sofía, quiero mostrarte algo». La llevó al estacionamiento donde estaba su Porsche GT3 RS. «¿Sabes por qué compré este auto?». Sofía negó con la cabeza. «Porque cuando era niño, mi madre y yo caminábamos por Polanco haciendo mandados para las casas que ella limpiaba. Veíamos Porsches estacionados y yo le decía, «Mamá,
Algún día voy a comprarte uno de esos. Ella se reía y me decía, mijo, mejor estudia para que puedas arreglarlos. Cuando finalmente tuve el dinero, compré este auto no para presumir, sino para recordarme a mí mismo que los sueños son posibles sin importar de dónde vengas. Pero el auto es solo metal y pintura. Lo que realmente importa es lo que hago con las oportunidades que el éxito me dio. «Estás tratando de enseñarme algo», Sofía dijo suavemente. «Estoy tratando de mostrarte que ya lo aprendiste». Roberto sonrió. «Has estado aquí cada sábado durante 3 meses. Has trabajado más duro en este programa gratuito que probablemente en tu trabajo pagado. Los muchachos te respetan ahora, no por tu dinero o tu título, sino porque te presentas y te importa genuinamente. Kevin me dijo la semana pasada que lo ayudaste a practicar para una entrevista de trabajo. María me contó que la llevaste a ver universidades. Eso no es la Sofía del video viral. Esa es alguien diferente». Sofía sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en años. Orgullo genuino, no por lo que tenía, sino por quién estaba volviéndose. 6 meses después del incidente, Sofía renunció a su trabajo en la agencia de publicidad. No porque la hubieran despedido, de hecho le habían ofrecido su puesto de regreso, sino porque había encontrado algo que le importaba más. Usó sus ahorros para crear una organización sin fines de lucro enfocada en programas de capacitación técnica para jóvenes de bajos recursos. Con Roberto como director técnico, el programa creció rápidamente. Sofía usó sus conexiones, pero ahora de manera diferente, no para presumir, sino para abrir puertas para otros. Convenció a empresas automotrices de donar equipos, a talleres de ofrecer pasantías, a universidades técnicas de ofrecer becas. 1 año después del día que cambió su vida, el programa había ayudado a más de 100 jóvenes a conseguir certificaciones técnicas y empleos bien remunerados. Kevin ahora trabajaba en un taller de BMW, ahorrando para eventualmente abrir el suyo propio. María había ganado una beca completa en ingeniería mecánica. En la celebración del primer aniversario del programa, realizada en el mismo centro comunitario donde todo comenzó, Sofía se encontró frente a una audiencia de estudiantes, padres, donadores y voluntarios. Roberto le había pedido que dijera algunas palabras. «Hace 1 año», comenzó, su voz clara pero emocionada, «fui viral en Internet por todas las razones equivocadas. Humillé públicamente a un hombre excepcional porque mi ego y mis prejuicios no me dejaban ver su valor. Ese video es vergonzoso y siempre lo será. Pero también fue el mejor regalo que pude haber recibido, porque me forzó a confrontar quién era realmente». Miró a Roberto, quien estaba de pie al lado con Chuy. «Roberto pudo haberme odiado, pudo haberme cancelado, como dicen ahora. En vez de eso, me ofreció algo mucho más valioso, una oportunidad de crecer. Me mostró que el verdadero éxito no se mide en autos de lujo o puestos ejecutivos, sino en el impacto positivo que tienes en las vidas de otros». Se volvió hacia los estudiantes. «A ustedes, jóvenes, les digo esto. Nunca dejen que nadie les haga sentir menos por su origen, su trabajo o su situación económica. El valor de una persona está en su carácter, su esfuerzo, su integridad. Roberto Mendoza es más rico que yo jamás seré, no porque tenga autos caros, sino porque tiene algo que yo estuve a punto de perder para siempre: un alma generosa y un propósito significativo». La audiencia aplaudió, pero Sofía no había terminado. «Y a cualquier persona que piense como yo pensaba, les digo, nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para darse cuenta de que estuvieron equivocados. Nunca es tarde para bajarse del pedestal, ensuciarse las manos y hacer algo que realmente importe. Gracias, Roberto, por no rendirte conmigo cuando debiste haberlo hecho». Después del evento, mientras ayudaban a limpiar, Roberto se acercó a Sofía.
¿Sabes? Ese día en el taller, después de que te fuiste, Chuy me preguntó por qué no me enojé más. ¿Por qué no te grité de vuelta? ¿Y qué le dijiste? Le dije que la gente que ataca así está sufriendo por dentro, que tú probablemente eras más miserable en tu vida perfecta de lo que yo era en mi taller mugroso. Y tenía razón, ¿verdad? Sofía asintió lentamente. Estaba vacía. Tenía todo lo que se supone que debes querer, y aún así me sentía vacía. Llenaba ese vacío con arrogancia y materialismo. Atacarte a ti y a tantos otros como tú a lo largo de mi vida era una forma de sentirme superior, de convencerme de que mi vida tenía significado. ¿Y ahora? Sofía miró alrededor del centro comunitario, a los estudiantes riendo mientras guardaban herramientas, a los padres agradeciendo a los voluntarios, a las paredes decoradas con fotos de graduados del programa en sus nuevos trabajos. Ahora sé lo que se siente tener un propósito real, y es infinitamente más satisfactorio que cualquier auto de lujo o puesto ejecutivo. Roberto sonrió. Para que conste, tu Mercedes eventualmente quedó arreglado, ¿verdad? Sí, me costó una fortuna en la agencia, probablemente 3 veces lo que me hubieras cobrado. Probablemente 4 veces, Roberto rió. Pero aprendiste una lección valiosa. La más valiosa de mi vida. Sofía hizo una pausa. Roberto, nunca te pregunté esto directamente, pero ¿me perdonas? No solo por lo que dije ese día, sino por la actitud que representaba. Roberto la miró pensativamente. Sofía, te perdoné ese mismo día. Lo que tomó tiempo fue que tú te perdonaras a ti misma y realmente cambiaras. Pero has hecho ese trabajo. Has demostrado que el cambio es real. Así que sí, absolutamente te perdono. Más que eso, te admiro por tener el coraje de transformarte. Sofía sintió lágrimas en sus ojos por segunda vez esa noche, pero eran lágrimas diferentes a las de hace un año. No eran lágrimas de vergüenza o autocompasión, sino de gratitud y liberación. 2 años después, Sofía y Roberto eran codirectores de una red de programas de capacitación técnica que operaba en 5 estados de México. El video viral todavía existía, pero ahora Sofía lo usaba intencionalmente en charlas motivacionales, mostrándolo como ejemplo de cómo no comportarse y cómo el cambio genuino era posible. Su relación con Roberto había evolucionado de víctima y victimaria a colegas, luego a amigos y eventualmente, aunque ninguno de los dos lo esperaba, a algo más profundo. No fue un romance de película donde el dinero y la atracción lo resolvían todo. Fue una conexión construida sobre respeto mutuo, valores compartidos y la comprensión de que ambos se habían hecho mejores personas al conocerse. Una tarde, mientras revisaban propuestas de financiamiento en el taller El Güero, que ahora funcionaba tanto como taller mecánico y como oficina central de su organización, Roberto pausó y miró a Sofía. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que realmente era cierto lo que dijiste ese día. Sofía se tensó. ¿A qué te refieres? Dijiste, sin mí no comes. Y de cierta forma tenías razón, pero no de la manera que pensabas. Roberto sonrió. Sin gente como tú, gente dispuesta a reconocer sus errores y crecer, este programa no existiría. Sin tu experiencia en marketing y fundraising, no habríamos alcanzado ni la mitad de los jóvenes que hemos ayudado. Así que sí, sin ti, literalmente cientos de familias estarían en peor situación. Pero no por tu dinero o tu estatus, sino por tu voluntad de cambiar y usar tus habilidades para algo significativo. Sofía rió, una risa genuina y ligera que había aprendido a permitirse. Tienes un talento especial para tomar mis peores momentos y encontrarles un lado positivo. Es una habilidad que aprendí arreglando autos. Siempre hay algo rescatable, incluso en el desastre más grande. Roberto le tomó la mano.
Sofía Rentería, el desastre más grande que conozco y la transformación más hermosa que he visto. Años más tarde, cuando le preguntaban a Sofía sobre el momento que cambió su vida, siempre volvía a ese día en el taller. No lo escondía ni trataba de minimizarlo. Lo abrazaba como el punto de inflexión que la salvó de una vida de vacío materialista. El programa que ella y Roberto construyeron había ayudado a miles de jóvenes a encontrar carreras dignas y bien remuneradas. Pero más importante, había ayudado a cambiar la conversación sobre el valor del trabajo técnico y manual en México. Habían creado campañas exitosas contra el clasismo, programas de mentoría entre profesionales de diferentes campos y becas que específicamente buscaban talento en comunidades marginadas. Sofía había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. Que la dignidad no viene con un título o una cuenta bancaria, sino con integridad y trabajo honesto. Y que las personas más valiosas que conocerás en tu vida, a menudo, no serán las que encuentres en fiestas exclusivas o juntas corporativas, sino las que encuentres en talleres humildes, haciendo trabajo excepcional sin necesidad de presumirlo. Y cada vez que pasaba por Insurgentes y veía el taller El Güero, ya fuera en su auto modesto que ahora manejaba o caminando porque había aprendido a apreciar las cosas simples, sonreía y recordaba. Recordaba a la persona que fue, terrible y pequeña a pesar de todo su dinero. Y recordaba a la persona que era ahora, no perfecta pero genuina, humilde y finalmente verdaderamente rica en las formas que importaban. El letrero pintado a mano del taller nunca fue reemplazado por uno más elegante. Roberto insistía en mantenerlo así, como recordatorio de que lo que importa no es la fachada, sino la calidad del trabajo y del carácter detrás de ella. Y Sofía, quien una vez había juzgado ese letrero como símbolo de inferioridad, ahora lo veía como símbolo de autenticidad. La historia de Sin mí no comes se convirtió en leyenda urbana en Ciudad de México, pero no como Sofía había temido. Se convirtió en una historia de redención, de cómo el momento más vergonzoso de alguien puede convertirse en el catalizador para su mejor versión. Y cada vez que alguien se sentía tentado a juzgar a otros por su trabajo o apariencia, recordaban a la ejecutiva millonaria que aprendió, de la manera más dura posible, que el verdadero valor humano no tiene nada que ver con el dinero.